Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Con el nombre de Dios, el misericordioso, el clementísimo, que la paz y las bendiciones estén con el profeta Muhammad, su familia, sus compañeros. Hoy seguimos en esta segunda clase con nuestro invitado, Juan Carlos Ramchandani. Ya le presentamos con detalle en la clase anterior. Simplemente puntualizar que es una de las grandes personalidades del hinduismo en España, no solo por el trabajo que desempeña en su ciudad Ceuta, sino en toda la península y todas las actividades que lleva también a nivel internacional en Europa, en el continente asiático, también en el continente americano. Y como comenté, a nivel, a nivel personal, es una persona que conozco hace ya bastantes años, que trabajamos juntos, somos miembros del Foro Internacional Interreligioso Transcendence. Y, y además el hecho que yo quise remarcar, que en este caso compartimos el hecho que somos personas, vamos a decir, si me permite esa expresión, religiosas, ya autóctonas, no personas, con todo mi respeto, no porque siempre porque se da ese, como ese aspecto que se quiere buscar como, eh, por así decir, un poco, no me sale ahora la palabra, de que siempre parece como que lo autóctono tiene que ser cristiano o católico, cuando pues ya tenemos personas de una gran formación, con una gran experiencia, un gran bagaje, tanto a nivel local, nacional e internacional, que no solo porque hable y pueda comunicar, transmitir su tradición religiosa en español, sino el hecho de que pueda transmitirlo de una manera cercana y que entendamos que es una confesión que no tiene que enmarcarse en un lugar geográfico concreto. Entonces damos paso a nuestro estimado invitado, Juan Carlos Ramchandani. Buenas noches, ¿cómo estás? Namaste, buenas noches, salam alaikum a todos. Pues te dejamos la palabra a ti, Juan Muy Carlos, bien, y nada, te escuchamos. pues voy a comenzar con una oración de los Vedas, de los textos sagrados del hinduismo. Asato ma sabgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityumam amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Llévame de lo ilusorio a lo real, llévame de la oscuridad a la luz, llévame de la muerte a la inmortalidad. Om, paz, paz, paz. Bien, es curioso a mí que yo soy un enamorado de las lenguas, ¿no? Como la palabra paz, en el hinduismo decimos shanti, los musulmanes dicen salam y los judíos dicen shalom. O sea que los tres empiezan por la letra S. Pues nada, una vez más agradecer a Mansur por invitarme, a todas las personas que estáis conectando ahora mismo en directo, y también agradecer al Instituto Al-Andalusí por darme esta oportunidad de dirigirme a vosotros y compartir con vosotros pues qué es el Sanatana Dharma, que es el hinduismo. Siempre hago énfasis en que para que las personas, las comunidades se respeten, tienen que conocerse. Dos personas se enamoran cuando se conocen. Entonces, para que haya un respeto, ambas partes tienen que conocerse el uno al otro, al menos de la parte más básica. Entonces, creo que mi labor de divulgación no solo va enfocada a aquellas personas que practican el hinduismo o que quieren practicarlo, sino también es una forma de diálogo interreligioso, que como siempre digo, diálogo, no debate. No vengo aquí a convencer a nadie, sino a dialogar y a establecer similitudes y diferencias, ¿no? Voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos el otro día para que tengamos el contexto exacto del hinduismo, para aquellos que a lo mejor no estuvieron la otra vez o los que asistieron, refrescarles un poquito. El hinduismo geográficamente nace en el continente indio, aproximadamente hace unos 5.000 años de antigüedad,
con lo cual está considerada como la religión más antigua de la humanidad y que sigue vigente. Hoy en día el hinduismo ya es en la antigüedad fue una religión transasiática, es decir, sale de la India y también tiene su labor de predicación en el sudeste asiático, donde bueno, hay comunidades, se crean comunidades hindúes autóctonas en lo que hoy en día es Tailandia, en Vietnam, en Camboya, en Indonesia. Indonesia, a pesar de ser el país con más musulmanes del mundo, tiene una isla, la isla de Bali, donde el 90% de la población son de religión hindú, ¿no? Y luego, a partir del siglo XIX, con la colonización o dominio británico, pues también digamos que el hinduismo empieza a tener sus primeros contactos con Occidente ya en una cuestión filosófica, en una cuestión espiritual. La India siempre ha estado conectada con el mundo occidental a través de los negocios. La India era un país que todo el mundo quería llegar, ¿no? Querían llegar los españoles, los portugueses, por sus riquezas, ¿no? Las especias, el oro, las piedras semipreciosas, la seda, etcétera. Pero luego se establecen también personas, especialmente en el siglo XIX, donde se acuña el término los indólogos o aquellos que estudian la indología, que se sienten atraídos por la rica cultura y espiritualidad hindú, que en un principio fueron alemanes, como por ejemplo Max Müller, luego llegaron ingleses como Wilkinson, que hizo la primera traducción de la Bhagavad Gita al inglés, y también en Estados Unidos surge un grupo que le llaman los trascendentalistas, como Wilmar y, bueno, y otros famosos autores americanos que se sienten atraídos por el hinduismo. Sería a principios de los años 50 cuando comienzan a venir maestros de la India a predicar a Occidente, especialmente cuando más relevancia tiene es en los años 60, cuando en Occidente, especialmente en los Estados Unidos, surge el movimiento de la contracultura, lo que hoy en día se llama movimiento hippie, etcétera, donde está la gente un poco cansada del sistema, del status quo y busca influencias de las filosofías orientales, especialmente hinduismo y budismo. Entonces, cuando digamos se produce, digamos, que más occidentales se acerquen o tomen como su fe, como su estilo de vida el hinduismo. Eh, el hinduismo hoy en día es un fenómeno mundial donde tiene presencia prácticamente en casi todos los países. A veces esa población hindú es de origen asiático, porque puede ser de la India, pero puede ser de Nepal, puede ser de Bangladesh, puede ser de Pakistán. Y luego esas generaciones que ya han nacido en los Estados Unidos, que han nacido en Inglaterra, en Australia, donde hay grandes comunidades de hindúes de origen asiático o de origen indio. Y luego hay un avance muy importante, prácticamente de los años 60, sin parar, de occidentales, caucásicos o personas no de origen asiático que se acercan al hinduismo y lo practican como su religión, como su espiritualidad, como su forma de vida. No incluyo en este paquete a aquellas personas que van a una clase de yoga o van a cantar un mantra, una meditación, no, sino personas que seriamente han recibido la iniciación, y no me gusta utilizar la palabra, pero para que todos nos entendamos, se ha convertido, digamos, al hinduismo, ¿no? El hinduismo, bueno, tiene una serie de escrituras, no solo tenemos una escritura principal, eh, hay un tipo de escritura que se consideran aparaushaya. Aparaushaya quiere decir revelación divina, que no han sido creadas por el hombre. Ahí se encuentran las shruti. Shruti significa lo que se escucha, quiere decir que lo habla Dios y los sabios lo han escuchado. Y luego hay otro tipo de escritura que se llaman smriti. Smriti quiere decir lo que se recuerda, quiere decir lo que recuerdan los sabios, lo que los sabios ya han manifestado. Las textos principales son los Vedas, 4 Vedas, que la palabra Veda significa conocimiento. Por eso muchas veces se habla de cultura védica, que viene de los Vedas. Y el texto que reúne, digamos, el conocimiento principal, la esencia, digamos,
de todo ese conocimiento es la Bhagavad Gita, que, bueno, un estudio comparativo, digamos, pues sería como la Biblia, el Corán, la Torá, pues la Bhagavad Gita es el libro que reúne todo el conocimiento. La lengua litúrgica es el sánscrito, que es una lengua antiquísima, madre de las lenguas indoeuropeas, y que hoy en día pues, se utiliza en los rituales, la recitación de los textos sagrados, y que luego ha influenciado a otras lenguas, ¿no? Como otras lenguas autóctonas de la India, como el hindi, el bengalí, el panjabi, etcétera, que son lenguas que se hablan, digamos, de uso común. El hinduismo siempre hay ese concepto erróneo de politeísmo, muchos dioses. La grande corriente del hinduismo es monoteísmo polimórfico, es decir, un monoteísmo, un solo Dios, pero que se puede manifestar de innumerables formas y puede aceptar innumerables nombres. Y hay algunas corrientes pequeñas que sí creen en una existencia de muchas divinidades. Eh, Como yo siempre digo, y como bien ha comentado Mansur, no es lo mismo la persona que tiene unos estudios teológicos y que estudia bien la escritura que la persona que es un practicante de base, que a lo mejor su conocimiento es mínimo. Yo quiero hacer una referencia a la Chandogya Upanishad, que es un texto de los más antiguos, principal, donde dice Ekan Eva Dvityam, que quiere decir Dios es el único y no tiene un segundo, no hay otro. Bien. Y hay otro texto importante que dice Ekam sa vipra bahuda vadanti, que quiere decir la verdad es una, pero los sabios la llaman de diferentes maneras. Y este es un punto importante, aunque tenga miles de años, estos dichos, estos versículos nos hablan de que el hinduismo reconoce la verdad, la manifestación de la verdad en otras religiones, solamente que por una cuestión cultural o lingüística se dirigen a Dios con otro nombre o de otra forma, ¿no? La creencia del alma, el alma es eterna, el alma es creada por Dios, el alma nunca nace, nunca muere, es una parte indivisible de Dios, que ahora se encuentra dentro de un cuerpo material. Bien, nosotros creemos que el alma está en toda la especie de vida. En los Vedas se habla de 8.400.000 especies de vida, que recoge pues todos los seres acuáticos, plantas, mamíferos, pájaros, etcétera, y que todos tienen un alma. Bien, y que esa alma va viajando de un cuerpo a otro de acuerdo a otro de los puntos importantes del hinduismo y distinguible de otras tradiciones, que es la reencarnación, la creencia en el Punarjamma o la transmigración del alma. El alma va cambiando de un cuerpo. Cuando muere un ser, muere el cuerpo físico, pero el alma transmigra, viaja a otro ser, a otra existencia, y el cuerpo que va a obtener viene de acuerdo a su karma, a su acción, reacción, según el tipo de vida, si ha llevado una vida virtuosa, de acuerdo a los valores del hinduismo, o una vida pecaminosa, ¿no? A diferencia de las religiones abrahámicas que creen en la resurrección en el día del juicio final, en el hinduismo creemos en la reencarnación hasta que la persona alcanza la iluminación espiritual y entonces alcanza moksha o la liberación. Entonces ya no reencarna más y vuelve con Dios al mundo espiritual. Eh, en el hinduismo no es solamente una religión ascética, sino los ascetas, los renunciantes, es una parte mínima. El hinduismo seguimos 4 metas en la vida llamadas los purusharta, que quiere decir que una persona tiene una serie de deberes, tanto materiales como religiosos, que el deber religioso, el deber de unión con Dios está por encima de todo, que se llama Sanatana Dharma, que es el nombre auténtico del hinduismo. Yo explicaba el otro día cómo los persas, cuando llegan a la India, en vez de decir río Sindhu, dicen la palabra Hindu y a la India le llaman Hindustan, ¿no? Pero el nombre original, Sanatana Dharma. Dharma se traduce como deber o ley, entonces el deber y la ley eterna es que yo esté en contacto con Dios. Luego están los suadharmas o dharmas, deberes temporales, los deberes que yo puedan tener con mi familia, con mi comunidad, con mi país, etc. Después de Dharma viene Artha. Artha quiere decir que una persona necesita ganar dinero, tener su trabajo, su ocupación, ganar dinero de forma honrada y honesta,
y luego viene kama, el disfrute. El disfrute siempre dentro de unos límites, siempre dentro de una forma regulada, donde ese trabajo arduo que tú has hecho, luego lo disfrutas. Y finalmente, la persona se tiene que preparar a lo largo de su vida para tratar de alcanzar moksha o la liberación, ¿no? Este sería un poco una gran síntesis de lo que es el hinduismo. En el hinduismo también tenemos peregrinaciones, bien, también tenemos ayunos, tenemos oraciones, bien, las escuelas más ortodoxas recomiendan orar 3 veces al día, siempre en relación con el sol, amanecer, mediodía y atardecer. Otra diferencia es bueno, la adoración de la imagen, de la manifestación de la divinidad en una imagen, y que en el hinduismo reconoce que la divinidad se puede manifestar de forma masculina y femenina, ¿no? Se dice que Dios Purusha es el energético y la Shakti, es decir, la energía femenina, es la que emana de él y que uno se complementa del otro, ¿no? Ahora mismo, en número de fieles, el hinduismo es la tercera religión del mundo, después del cristianismo y del islam. eh, y también el hinduismo ha hecho que, al ser una religión que reconoce que la verdad se manifiesta en otras religiones, pues ha tenido esa capacidad de asimilar, acoger, convivir con otro tipo de religiones. Yo hablaba el otro día de cómo del hinduismo surgen otras tradiciones religiosas, budismo y jainismo, religiones gnásticas o ateístas, y el sikhismo, que es un sincretismo, digamos, o una unión de enseñanzas del hinduismo y del islam. Ahora, a mí me gustaría, como comenté en la grabación anterior, en el episodio anterior, hablar un poquito de la relación del Islam y del hinduismo, basándome especialmente en el contexto del subcontinente indio, es decir, de la India británica, que era un extenso territorio y que después de la independencia en 1947 se crean 3 países. La India, que es un país laico, aunque de gran mayoría hindú; se crea Pakistán, religión islámica; y se crea Pakistán Oriental, que a partir de 1971 se llama Bangladesh, que tiene también un país de mayoría islámica, ¿no? Fijaros, independientemente de la política y de los siglos de convivencia y de coexistencia, cómo la religión, a veces mal interpretada, en vez de ser una amalgama, una unión, se convierte en una separación, ¿no? De cómo de un país surgen 3 países en base a la religión. Y, por ejemplo, Mahatma Gandhi, considerado uno de los grandes apóstoles de la paz del siglo XX, su lucha fue de que nunca la India se separara en base a una cuestión religiosa. Lo curioso es que se separa India y Pakistán, y hablo por la cercanía de que mi padre nació, siendo de religión hindú, nació en la India británica, en lo que hoy en día es Pakistán, y por ser de religión hindú se tuvo que ir a lo que hoy en día es la India, y mi padre lo recordaba con toda claridad porque tenía 9 años, en 1947, cuando ocurrió todo esto. Y pues eso, como hubo el gran éxodo más grande de la historia, donde millones de hindúes se van a la India y millones de musulmanes dejan la India y se van a Pakistán. Y en eso que se encontraron, pues hubo mucha violencia. Se calcula que hubo más de 1 millón de muertos, porque en este tipo de cosas los dos bandos cometieron atrocidades, y a día de hoy la India y Pakistán son 2 países donde tienen un odio irreconciliable. Cuando tú coges a un indio y coges a un pakistaní, y étnicamente son totalmente iguales, y puede haber una pequeña diferencia a la hora de hablar, solamente les separa la religión. Entonces, bueno, esto es triste porque yo pienso que la religión debe ser motivo de unidad y siempre hay que respetar. De hecho, fíjate, hoy en día la India es un país que tiene una constitución y que oficialmente
es un país secular, en inglés laico, digamos en español, viven más musulmanes que en Pakistán. O sea, la India aproximadamente ahora mismo, las cifras pueden variar un poquito, pero hay unos 200 millones de musulmanes. Algunos dicen que es el segundo país más musulmanes del mundo, después de Indonesia, otros dicen que es el tercero. Pero el caso es que, bueno, pues el hinduismo en la India ha afectado el fenómeno islámico y entonces en ese contexto de la India, que luego se ha trasladado a Occidente cuando viene gente de Pakistán y viene musulmán y viene gente de la India hindú a vivir a un tercer país, ¿no? Como bien decía Mansur al principio, tanto él como yo somos personas que hemos nacido en España, aunque mi padre fue un inmigrante, vino de la India a España, de la española, pero muchas veces, y yo creo que en España ya debería de pasarse esa página, es cuando se ven que otras religiones son fenómenos de inmigrantes, no tiene por qué ser así, ¿no? El hinduismo, aunque más reciente en el tiempo, tiene una presencia documentada en España de más de 150 años. ¿No? Entonces no podemos estar siempre de que somos inmigrantes, ¿no? De hecho, tengo un compañero musulmán que es italiano y él lo dice muchas veces, ¿no? Dice, ¿por qué quieren asociar siempre Islam con inmigración? ¿No? También hay europeos, italianos, españoles que son musulmanes y llevan aquí toda su vida, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. En un principio, eh, hay datos académicos, hay un libro muy interesante, ¿no? Que es sobre la escritura de las religiones, y dicen que el 67% de las religiones tenemos punto en común, ¿vale? Y tenemos un 33% de diferencia. A veces nos fijamos más en la diferencia que, que en la que tenemos la similitud, ¿no? Yo siempre digo que la religión debe de ser a nivel individual una forma de salvación, de felicidad, de entrega a Dios, pero también una forma de servicio a la sociedad. Entonces, hay diferencias que son teológicamente irreconciliables. Y yo creo que es una pérdida de tiempo tratar de debatir o tratar de convencer o imponer al otro. En la India hay más de 1000 años de debate entre budistas e hinduistas para ver si existe Dios o no, ¿no? Los budistas dicen que no existe Dios y los hinduistas dicen que Ishvara es Dios. Entonces, llevan 1000 años y todavía no se han puesto de acuerdo. Entonces, esos son debates futiles, estériles, que no nos llevan a nada. Tenemos que ver qué es lo que tenemos en común por el bien del ser humano individualmente y por el bien de la madre tierra, donde todos vivimos, y de la sociedad, ¿no? Y luego pondré algunos ejemplos. Voy a empezar por las diferencias, porque yo creo que es muy importante reconocer las diferencias, respetarlas y reconocerlas, porque muchas veces la gente viene con una idea tipo New Age, así, de crear un sincretismo y todas las religiones son las mismas y todo lo... No. Cada religión tiene su teología, su enseñanza, sus valores. Tú te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero tú no puedes tener que cambiarlo, ¿no? O decir que la otra persona está mal o está equivocado, ¿no? Sino son teologías. Yo siempre digo que Dios ha permitido y permite que hayan surgido diferentes religiones, porque Dios entiende que el ser humano tiene diferentes ideas, hay diferentes tipos de personas y que el mensaje divino debe de establecerse de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias. Entonces, él mismo ha permitido que haya diferentes religiones y diferentes formas de llegar a él, porque si él quisiera, no, nada más que habría una religión, ¿verdad? Pero él permite que haya las demás porque quiere que las personas lleguen de diferentes formas según sus convicciones. Por ejemplo, una diferencia muy importante, yo creo que irreconciliable entre el Islam y el hinduismo, sería el culto a la imagen. Bien, o sea, para el hindú es muy importante el adorar a la imagen, que es una representación de la divinidad. Bien, porque se habla de que nuestros sentidos son imperfectos, nuestra visión es imperfecta, nuestra escucha es imperfecta, etcétera, y no podemos ver algo espiritual, algo trascendental como es Dios,
Entonces él misericordiosamente se manifiesta en la Murti o la imagen para facilitar esa conexión, esa comunicación, esa adoración con el devoto. Bien, entonces esa sería, digamos, una diferencia importante. El hinduismo no se le conoce un fundador histórico, ¿no? Podemos hablar de Buda, el budismo, Abraham, el judaísmo, Mohammed, el islam, uh, Jesús, el cristianismo, pero no se conoce el fundador histórico del hinduismo, ¿no? En el hinduismo sí que existe un clero, sí que existe una clase sacerdotal, pero está descentralizada. O sea, no es como, por ejemplo, en el cristianismo católico, que tiene una figura del Papa, sino que en el hinduismo, pues cada tradición tiene su maestro y ese maestro no tiene capacidad de influencia en los hindúes de otras escuelas. Entonces, en ese aspecto está más descentralizado, ¿no? Se cree también importante la necesidad de un maestro para llegar a Dios. Se dice que el maestro es como un medio transparente que te ayuda, que te aporta la luz y la enseñanza para llegar a Dios. Otro concepto, otra diferencia importante, reencarnación, un alma eterna que viaja de un cuerpo a otro. El Islam habla de resurrección. En el hinduismo se permite la interpretación y el comentario de los textos, porque entendemos que muchas veces los textos, especialmente tan antiguos, se utiliza un lenguaje encriptado, un lenguaje que si no tienes la guía de un maestro o un comentador, puede llevar a una especulación de la persona o a una mala interpretación de la escritura. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de la Bhagavad Gita, luego la Bhagavad Gita te van a preguntar, ¿comentada por quién? Comentada por el Swami y tal. Entonces cada uno le da una interpretación de acuerdo a la escuela a la que pertenece, aunque el mensaje de Krishna, el mensaje de Dios, es único y divino, sí que va a haber diferentes interpretaciones a sus palabras, ¿no? En la alimentación, el hinduismo no impone, pero sugiere de que se haga una alimentación vegetariana para evitar hacer daño a otras entidades vivientes o minimizar ese daño. En ese aspecto, por ejemplo, en la comida vegetariana se habla de que sea sádvica, lo más pura posible, sería como el equivalente del halal, ¿no? Pues tiene que tener una serie de requisitos para que se considere una comida pura, una comida en la modalidad de la bondad. Siempre hay un gesto, una oración de ofrecer el alimento, ya sea directamente a la imagen en un templo o de forma mental o a través de una oración, ofrecer el alimento a Dios como una gratitud por haberte proveído de ese alimento, ¿no? Otra de las cosas interesantes, el hinduismo en la antigüedad sí que lo permitió, pero especialmente a los reyes, pero no permite la poligamia, que bueno, puedes tener una mujer, sí que antiguamente en el hinduismo no existía el divorcio, yo creo que la primera religión, y vosotros me corregís si estoy equivocado, creo que la primera religión que realmente crea un contrato de divorcio es el Islam, ¿no? Eh, pero el divorcio hoy en día pues está permitido por ley, o en la antigüedad había una serie de elementos que permitían hacer que se repudiara a la mujer. O tema de infidelidad o que no pudiera darte hijo, pero estamos hablando de Dharma Shastra, textos de hace ya muchos cientos de años, ¿no? En el hinduismo hay órdenes monásticas, que como comentaba yo son las minoritarias. El hinduismo te dice, bueno, que vivas en pareja, que tengas una familia, incluso pues el aspecto sexual se considera uno de de las cuatro metas de la vida, ¿no? El disfrute, como ya hablaba de kama. Las órdenes monásticas pues hacen un voto de celibato, los swamis lo hacen de por vida y los monjes brahmachari lo hacen hasta los 25 años, y a los 25 años de edad pueden decidir si se quieren casar y vivir una vida de grihasta, que sería un hombre de familia, o si quieren continuar siendo célibes. Y aquellos que hacen el voto de celibato ya como un swami es de por vida, aunque como en todos los sitios se han dado casos de personas que a pesar de haber hecho ese voto lo han incumplido y
sido forzados a dejar sus hábitos porque no estaban viviendo acorde a las enseñanzas, ¿no? Eh, Tenemos ritos, por ejemplo, de perdón, de expiación. Por ejemplo, hay una serie de ceremonias, pues por una persona si comete alguna acción pecaminosa, no solo él, sino si la cometió su familia o si se cometió en vidas pasadas, pues hay una forma, nosotros le llamamos prayashchita, que es una forma de expiar, perdonar esos pecados. El hinduismo dice que todos los pecados se pueden contrarrestar a través de ceremonias, de rituales y del perdón divino, por supuesto. Y el único que se dice que no se puede perdonar es Krita Bhaga. Krita Bhaga significa en sánscrito la ingratitud. La ingratitud se considera el pecado más importante del hinduismo, ¿no? Porque si una persona es ingrata, no agradece a Dios, no agradece a sus padres, no agradece a la familia, no agradece a los maestros, entonces más ingrato que eso ya no se puede hacer, ¿no? Entonces, contra ese pecado no existe forma de expiación. Tenemos un calendario lunisolar, lo que hace que las festividades varíen de un año en otro. Tenemos muchas fiestas religiosas, prácticamente el calendario hindú, día sí, día no hay una festividad. Algunas tienen trascendencia en España y otras pues pasan desapercibidas, ¿no? Pero no quiere decir que no existan. Eh, digamos que la base del buen hindú sería la persona que hace buenas acciones, una persona que se comporta de acuerdo al Sanatana Dharma, es decir, de acuerdo a los preceptos de la escritura, lo que establecen los maestros, ¿no? Y también creemos que las escrituras o los preceptos se pueden adaptar a tiempo, lugar y circunstancias. Es decir, no son inamovibles, sino de acuerdo en el momento en que vivimos o en qué lugar estamos, se pueden alterar, se pueden adaptar de una forma u otra. Y ahora me gustaría dedicar un poco más de tiempo a las cosas que tenemos en común. Se dice que el postre, lo dulce, se deja para el final, ¿no? Entonces, como a mí me gusta centrarme más en lo que tenemos en común, ¿no? Eh, el Islam llega a la India aproximadamente en el siglo VIII, en plena expansión. En un principio, pues era un poco el tema de saquear, porque como ya hablaba de las riquezas que tenía la India, pero ya a partir del siglo X ya hay una presencia estable, ¿no? Se empiezan a formar los califatos, califato de Delhi, y llegan, nosotros históricamente hablamos de musulmanes porque no eran todos étnicamente iguales. Llegan los persas, llegan los mongoles, que son los que, digamos, extienden más el imperio, llegan los árabes, llegan los otomanos, entonces, bueno, ahí se divide un poquito la India y digamos que se crea un sultanato, el sultanato de Delhi, que sería un poco la capital, y luego ya cuando llegan los británicos, en el siglo XVIII empieza ya el declive, ¿no? Hay una figura importante de los mogoles, que es el emperador Akbar, también llamado Akbar el Grande, porque él sí que tomó un interés en estudiar, ¿no? El hinduismo y hizo que le tradujeran al persa varias escrituras para que él la pudiera leer y tenía varias mujeres y una de sus mujeres se casó con una princesa Rajput, o sea, una princesa hindú del Rajasthan y vivían en el palacio y permitió que esta princesa conservara su religión, el hinduismo, y permitió que tuviera un pequeño templo, lo cual en su momento pues creó que los ulemas, ¿no? Los consejeros de Akbar, pues se enfadaran mucho de que él permitiera esas cosas. Entonces, bueno, la historia dice que fue permisivo, que quiso establecer un diálogo interreligioso y hay otros emperadores que, bueno, uno de los problemas principales fue la destrucción de los templos, ¿no? Pero a mí me gustaría hablar ahora un poco más de todas las cosas que tenemos en común, ¿no? Creemos en un Dios omnipotente y omnipresente, que en el hinduismo tiene la capacidad
de ser invisible y que todo lo permea o manifestado, bien. Tenemos el vrata, el ayuno, digamos, lo bueno que se recomienda para el avance espiritual, el ayuno. Nosotros tenemos los ayunos 2 veces al mes, no es un ayuno largo de un mes, sino 2 veces al mes, que se suele hacer los 11 primeros días de luna nueva, donde se recomienda ayunar, y ese ayuno también va indicado un poco dependiendo de la persona. Hay personas que lo hacen nirjal, quiere decir sin tomar líquidos, sin agua, otros sí pueden tomar agua, otros a lo mejor comen fruta, pero no comen comidas cocinadas, entonces se adapta un poco dependiendo de las circunstancias. Y el ayuno se pide para que la persona se concentre más en Dios, ¿no? Que ese día se olvide un poco del cuidado corporal y que se concentre más su mente en Dios, ¿no? Otra cosa que tenemos en común, el Tirtha Yatra, la peregrinación. Bien, el Tirtha Yatra es la peregrinación a diferentes lugares sagrados. No hay una obligación, pero sí que hay una recomendación de que se visite alguno de los múltiples lugares sagrados y que se haga un baño ritualístico en un río sagrado para purificarse de las acciones pecaminosas, ¿no? Saucham, que serían los rituales de purificación antes de rezar, que también es una cosa en común con el Islam, la importancia de hacer el achaman, que es la purificación con el agua, y la recitación de mantra, de lavarse las manos, la boca, etcétera, antes de rezar, ¿no? Tenemos otra cosa en común, el mundanam, que es el afeitado de la cabeza después de una peregrinación, que es la forma de entregar tu pelo, que es lo que te hace más vanidoso a Dios, ¿no? Como una ofrenda, como un desapego. Tenemos también dana, dana significa caridad, como el zakat, ¿no? De dar caridad a los pobres, dar caridad te ayuda a ti mismo, ayuda a otras personas. Sí que la Bhagavad Gita explica de que hay 3 tipos de caridad: la caridad en la modalidad de la bondad, en la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. La modalidad de la bondad es cuando yo doy caridad a una persona o una institución que yo sé que le va a dar un buen uso, darle de comer a una persona, darle cobijo, publicar una literatura religiosa, por ejemplo. Eso es en la modalidad de la bondad. En la modalidad de la pasión es cuando el que da la donación, el que da el donativo, está pensando en su fama, ¿no? Los doy y quiero que vengan las cámaras o que salgan los periódicos porque quiero hacer pero no quiero que se publicite mi ego, ¿no? Luego está la donación en la modalidad de la ignorancia, que quiere decir cuando damos caridad sabiendo que se le va a dar un mal uso, ¿no? Yo pongo a veces un ejemplo que puede ser un poquito grotesco, de cuando vas por la calle y te sale un toxicómano, te sale un borracho, etcétera, y te pide dinero y tú sabes que ese dinero se lo va a gastar o en alcohol o en droga y tú se lo das por quitártelo de encima, ¿no? Pues eso se llama dar caridad en la modalidad de ignorancia, porque ni le va a servir a él ni te sirve a ti espiritualmente. Entonces es mejor evitarlo, ¿no? Hablaba yo antes de la comida sádvica, es decir, la comida en el hinduismo que es vegetariana, que no incluye ajo y cebolla porque se consideran alimentos excitantes, pues sería como la versión de halal, que tiene que tener una serie de requerimientos para que ese alimento se considere puro, se considere apto, ¿no? Volvía antes, creemos en un solo Dios que es creador, sustentador y destructor, eh, que en el hinduismo se manifiesta en 3 divinidades, ¿no? Que sería Brahma, el creador, Vishnu, el sustentador, y Shiva, el destructor, pero finalmente son energías de una propia divinidad suprema. A mí me gusta hacer muchas veces una analogía para el entendimiento, ¿no? Porque claro, la gente, la imagen que le viene, ¿no? Porque el hinduismo, yo fui a un templo y vi que tenían 10 imágenes, no vi que tuvieran una, ¿no? Entonces, eso es lo que lleva a confusión. Nosotros decimos que existe un Dios supremo, que es como si fuera un rey, ¿sí? El jefe de un estado, un rey, y luego hay muchos ministros, los devas, los dioses entre comillas y en minúsculas, que se encargan de diferentes departamentos de la administración del Estado. Por eso vas a escuchar muchas veces en el hinduismo: Indra, el dios de la lluvia; Lashmi, la diosa de la fortuna;
Ganesha es la divinidad del estudio, pero al final todas esas divinidades están supeditadas a un dios supremo, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando yo con un erudito islámico de la India, me explicaba cómo esos conceptos de creador, sustentador y destructor existen, ¿no? Existen en el Islam, Jalib, ¿no? Que es creador, o Rab, sustentador, pues ese concepto de que tiene una divinidad, de diferentes formas de administrar, ¿no? Eh, y como recita al principio, Ekan Eva Advitiam, Dios es único, no hay otro, no hay un segundo. Kamsa, Vipra, Bahuda, Badante, la verdad es una, pero los sabios la llaman de diferentes nombres. Bien. Y luego me gustaría hablar de las similitudes del Islam indio. Bien, el Islam asiático, el Islam del subcontinente indio tiene diferencias, digamos, con el Islam del mundo árabe, ¿no? Porque tiene una influencia de la India, de la cultura donde nace, ¿no? Digamos. Yo hablaba el otro día como en la India se hace una diferencia entre los musulmanes que se llaman a ellos mismos los puros o los originales porque llegaron de Persia o de Arabia a la India, y luego están los musulmanes autóctonos que a veces los consideran de segunda fila porque son morenos de piel o porque se convirtieron en generaciones al Islam, ¿no? Eh, ¿Cómo el Islam influye en el hinduismo? Digamos que la hegemonía del Islam en la India dura casi como en España, unos 700 años, donde influye en las costumbres locales, ¿no? Por ejemplo, culturalmente influye en el uso del velo. Bien, nosotros cuando vemos grabados, imágenes, figuras de la época preislámica de la India, la mujer nunca aparece con la cabeza, el cabello cubierto, pero el Islam influye en que la mujer se cubra la cabeza. De hecho, hoy en día en la India, sobre todo en el norte de la India, que tuvo más influencia islámica que el sur, las mujeres cuando van a entrar a un templo se cubren la cabeza, o cuando la mujer ve a una persona mayor de la familia se cubre la cabeza en señal de respeto, ¿no? Entonces eso sería, por ejemplo, culturalmente eh, una de las formas de influencia cultural. Otra fue el parda. Parda, bueno, persa significa cortina, no sé si ese término, la separación entre hombres y mujeres. Por ejemplo, pues todavía hay templos o lugares donde las mujeres se sientan en la misma sala, pero se sientan a un lado y los hombres a otro, y es una costumbre también, una costumbre islámica. La cocina, pues la cocina Mughlai, la cocina que traen los mogoles, por ejemplo, el famoso horno tandur y todo esto, pues viene de Persia. Culturalmente, en la arquitectura influye, si uno va al norte de la India, ve los templos que tienen una influencia de construcción sarracena, con los típicos arcos de la arquitectura árabe, aunque sean templos hindúes. Si te vas al sur de la India, son templos piramidales donde hay una arquitectura que no tiene una influencia islámica. Tenemos en cuenta el monumento más visitado de la India es el Taj Mahal, y el Taj Mahal es un mausoleo islámico que, que se funda en el siglo XVII por el emperador Shah Jahan, en honor a su esposa Mumtaz, y crea un mausoleo de mármol blanco, ¿no? Entonces, y justo detrás de ese mausoleo hay una mezquita. Por eso los viernes a ciertas horas no se puede visitar el Taj Mahal los turistas, porque es la hora de la oración y para no interrumpir no se visita, ¿no? La vestimenta, el Islam influye, ¿no? Aparte de que las mujeres se cubran el pelo, la cabeza, en el hombre la curta, por ejemplo, la prenda que yo llevo ahora mismo puesta, la curta, no es una prenda hindú, sino es una prenda que traen los persas. Si vemos grabado del siglo XVI, del siglo XV, es la prenda que traen los persas a la India, y la curta la puedes ver como la utilizan en Pakistán, Afganistán y muchos países de influencia islámica, ¿no? La camisa larga que te llega hasta la rodilla, que el hinduismo la ha asimilado, ¿no? Como una prenda más.
Eh, Otra de las cosas, por ejemplo, que el hinduismo ha influido en el Islam indio, ¿no? El Islam indio está muy influenciado por el sufismo, ¿bien? Y bueno, creen mucho en los pir que eran los santos, las personas santas, sufí, que crean un lugar común, que es la dargah. La dargah son las tumbas de los santos sufís, a las cuales asisten tanto hindúes como musulmanes en honor a esos santos, ¿no? Creo que este fenómeno de las tumbas de los santos también se da en el norte de África, en algunas zonas de Marruecos. Incluso aquí en Ceuta le llamamos moravitos, tenemos un par de ellos, donde la gente va a hacer ofrendas y demás, ¿no? Entonces, el Dargá como lugar de reunión, de oración para hindúes y musulmanes, mm, por el sufismo, el sufismo como camino místico, que toma del hinduismo también el uso de la música, del canto devocional como forma de dirigirse a Dios, el famoso Qawwali, ¿bien? El Qawwali o el canto místico sufí, donde pues oran a Dios, es algo que lo cogen de la India, ¿no? Sabemos que hay otras tradiciones islámicas que dicen que la música es haram. En este caso, en la India forma parte de la idiosincrasia. Fíjate que en la India, de los 200 millones, hay 20 millones de shia, eh, que yo creo que después de Irán, Irak debe ser el país del mundo que más tiene, aunque son minorías comparado con los sunitas, pero los sunitas no tienen la influencia de los ritos maliquí tanto o wahabistas, ¿no? Quizás estén entrando ahora más corrientes de ese tipo, pero más es una tendencia sufí. Otra de las cosas que influye interesante es que, por ejemplo, Salat, el rezo, pues en todos los países islámicos se llama Salat, ¿bien? La oración. Y sin embargo, en la India, Pakistán y Bangladesh se llama namaz. El namaz viene de la palabra hindú namaste. Bien, namaste, cuando nosotros decimos namaste, el saludo que dice yo te ofrezco mi respeto. Entonces ahí influenció y en la India un musulmán de la calle tú lo ves, ¿dónde va? Voy a la masjid, voy al masjid a hacer namaz, no te dice voy a hacer salat, ¿vale? Entonces ahí lingüísticamente también se ha influenciado, ¿no? Hay una figura interesante, un santo, Kabir, que es un santo que trató de hacer a través de su poesía y su mística, hacer un sincretismo de hinduismo e islam, y bueno, pues tuvo mucho éxito y de hecho hoy en día autores tanto de una religión u otra pues cantan los poemas de Kabir, ¿no? Eh, yo que he asistido a varias mezquitas en la India, como la Jama Masjid de Nueva Delhi, que está considerada la mezquita más grande de Asia, y que sí he visto yo que hay elementos que no he visto en Occidente, ¿no? El uso de flores, incienso, etcétera, para aromatizar. Eh, Hay ciertos elementos que se ve que tienen una influencia, una influencia hindú, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí es un poquito lo que he querido compartir con vosotros. Pues hemos hecho una recapitulación de las bases del hinduismo, las diferencias teológicas más importantes que hay con el Islam y las similitudes que hay, ¿no? Curioso que la India, a día de hoy, a pesar que han pasado casi 80 años de su independencia, para asegurar de que hubiera un respeto a todas las minorías religiosas, creó unos códigos de ley diferentes para las comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, los musulmanes tienen un código especialmente de matrimonio diferente al de los hindúes, e incluso la India, el gobierno de la India promociona, subvenciona en parte el viaje al Hajj, ¿bien? El viaje a la Meca. De hecho, si tú vas, por ejemplo, al aeropuerto de Delhi o de Mumbai, que yo he estado, tienen una terminal específica para los peregrinos, para si una persona va a la Meca o viene de la Meca, pues no tenga que pasar las colas ni todos los rigores de inmigración, etcétera, que lo hace un turista, una persona, ¿no?
Entonces, en ese aspecto, eh, ha habido una consistencia que sigue, desgraciadamente, siempre por temas políticos, siempre ha habido y sigue habiendo violencia, que habrá muchas veces en diferentes zonas, más que motivada por las personas que conviven en el día a día, porque el que va a comprar la fruta, a lo mejor que le vende la fruta a un musulmán y el otro va a echar gasolina y el que le echa la gasolina a un hindú, al final tú tienes que vivir con esas personas. Pero si hay un hostigamiento políticamente o hay un, como yo llamo, lavado de cerebro y te ponen a tu vecino como tu enemigo porque rece de una forma diferente, esto es lo que finalmente crea, digamos, la discordia. En la India hay un único estado que tiene mayoría musulmana, que es el estado de Kashmir, que es frontera con Pakistán. El resto de los estados, la mayoría, la gran mayoría es hindú, pero cuando hablamos de minoría, estamos hablando de minoría, de minorías de millones. Mucho, ya ponerlo en un contexto popular, ¿no? De la historia popular, muchos de los grandes actores del cine de Bollywood, ese cine surrealista, fantástico y con canciones y demás que tanto se está poniendo de moda en Occidente y que en la India arrastra las masas, ¿no? El fútbol de la India es el Bollywood, ¿no? Pues muchos de los grandes actores son musulmanes, ¿no? Y no tienen ningún problema en decir que son musulmanes, ¿no? E incluso algunos han publicado vídeos cuando han hecho una peregrinación, etcétera. Y la gente tiene el contexto de que es un actor o una actriz, puede ser un buen actor y tal, y la religión la considera en un aspecto secundario. No, no es vinculante a la hora de que si es un buen actor o es un mal actor. Y eso, digamos, bueno, que yo le doy ese mérito de esa convivencia a la parte de que el hinduismo es muy tolerante, ¿no? Muy tolerante porque prácticamente ha acogido toda la religión. Cuando los judíos fueron perseguidos después de la destrucción del templo, se refugiaron en la India. Las comunidades más antiguas de la India judía están en Cochín. Cuando los seguidores de Zoroastro, nosotros llamamos los Parsi, salen de Persia, se establece, Jesús envió a Santo Tomás, un predicador a la India, han venido grandes predicadores y grandes teólogos islámicos que han vivido en la India y se han desarrollado movimientos religiosos muy importantes, ¿no? O el budismo. Entonces, la India en su contexto, que no digo que sea el país perfecto, ¿no? Yo, mi país, España, ¿no? La India es la patria de mis antepasados y la tierra santa del hinduismo, ¿no? Pero no lo pongo como que todo es perfecto, pero sí que es un ejemplo de convivencia cuando hay una parte, la parte mayoritaria está preparada y quiere acoger y quiere darle su espacio a las diferentes religiones. Y de hecho, en el calendario de la India, no solamente aparecen las festividades hindúes, sino es festivo el día de Eid el-Bakri, o sea, el día del sacrificio, Muharram, para los shías, también el final del Ramadán, o sea que hay por lo menos, que yo recuerdo así, hay como 4 o 5 fiestas islámicas que son fiestas nacionales, ese día no trabaja nadie, ¿no? Aquí en Ceuta hemos conseguido dos, tenemos 2 fiestas islámicas, el final del Ramadán y la fiesta del sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esto es lo que quería compartir con vosotros. Daros las gracias como siempre. Shukram, en la India dicen Shukriya. En la India surge un idioma curioso del islámico, que es el urdu, porque el urdu finalmente es una mezcla de persa, árabe y hindi, y crea una lengua que es la lengua hoy en día oficial de Pakistán, es la lengua de los poetas, y es la lengua que se utiliza en las litúrgicas islámicas, salvo las recitaciones del Corán que se hacen en árabe, ¿no? Pero la escritura sí es árabe. Eh, de hecho, mi padre, por haber nacido en un Pakistán preindependiente, mi padre sabía escribir árabe, sabía escribir perfectamente, porque era lo que le enseñaban en el colegio, el tipo de escritura, aunque él escribía Sindhi, ¿no? Pero sí que escribían uh, de derecha a izquierda, ¿no? Como escribía.
Y bueno, agradeceros a toda vuestra participación y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, pues con mucho gusto os los contesto. Bien, antes de pasar a las preguntas, agradecerte de corazón, Juan Carlos, tu intervención. La verdad que ha sido muy enriquecedora de muchas cosas. Fíjate que esto yo no lo he comentado contigo porque tampoco ha salido la ocasión. En el Islam académico existe lo que se llaman las licencias de transmisión, del mismo modo que cuando alguien memoriza el Corán. Y aquí quiero hacer un paréntesis que quienes están con nosotros, la verdad que da gusto como musulmán escucharte porque se nota el ambiente en el que vives y que tienes mucha relación con la comunidad musulmana, como no dominas conceptos como el zakat, el salah, el hajj, etcétera. Así que muy de apreciar, la verdad. Pues del mismo modo que cuando un musulmán memoriza el Corán y el maestro le da una licencia en la transmisión, también tenemos lo que se llaman licencias en las transmisiones de los dichos del profeta. Y yo las que tengo, que son de grandes autoridades de la historia del Islam, en los hadices, mi maestro es un hombre sirio, que aún sigue vivo, que se llama Sheikh Ayman, y él cogió sus grandes licencias de maestros de la India, musulmanes, y nos comentó que dice, allí en la India hay otro mundo islámico que desconocemos, él decía como árabe, dice, los árabes estamos en nuestra esfera árabe, pensamos que somos el ombligo del mundo, y dice, allí hay una cultura islámica de la India que escriben en árabe, hablan en árabe y que desconocemos totalmente. Y grandes de esas cadenas de transmisión del linaje de los hadices vienen por la India también. O sea que ahí hay una tradición también que si no es por estos maestros que yo tuve, no conocía. Sí, Yo te quería incluso, preguntar, sí, dime. no, no, bueno, me ha venido ahora una cosa, recuerdo que no lo tenía Sí, notada, ¿no? En la India también existe una tradición muy interesante, un poco el mundo del oculto, de los fakir, ¿no? Los fakir, eso te iba a preguntar, como, justamente, porque yo sí, desde pequeño que había visto, me encantaban los documentales, veía esos faquires. Claro, cuando yo aprendo árabe digo, pues resulta que fakir es una palabra árabe. claro, ¿Esto exactamente. cómo se come? Porque, vamos, está el concepto, yo creo que esa fue un poco la interpretación de los ingleses, ¿no? La palabra fakir, como dice árabe, ¿no? Entonces, en la India, en realidad, aquellos sadhu o personas que hacían austeridades, penitencia, ¿no? La típica imagen que se acuestan sobre una cama de pinchos, ¿no? Y cosas así, que forma un poco parte de tópico, aspecto mítico, ¿no? No místico, Sí, sino mítico. como la lámpara mágica Claro, de Aladino. pero Sí. la figura del fakir en la India es como del brujo islámico que es capaz de quitarte los hechizos. Entonces, Un como curandero. yo, exactamente como curandero, ¿no? Y los visitan tanto hindúes como musulmanes, ¿no? Y yo he visto en la India cosas. Yo no ¿te acuerdas que hablábamos de la palabra maharum, ¿no? Maharum, que es el que está majareta o poseído por los espíritus, ¿no? Sí. Eh, Pues en la India yo he visto, por ejemplo, un caso interesante de una persona que se considera que tenía el shaitan, el diablo, y le dan un Corán hecho de sal, escrito en sal, y lo echan en un vaso de agua y se disuelve y la persona se lo bebía y supuestamente quedaba liberado, ¿no? Entonces, esas prácticas. O por ejemplo, el tabiz, no sé si lo conoce, que es un talismán, que también hacen también en el hinduismo, pero que en el Islam lo llevas al cuello y es como una No. cápsula de plata Sí, donde llevas un versículo del Corán, sí, ¿no? conozco. Para, como protección, ¿no? Entonces, eso en la India hay auténticos expertos que la gente los visita independientemente de que sean de otra religión y no, porque manejan, digamos, esas artes esotéricas, ¿no? Ya, Es curioso, vamos, pero eso era un apunte, digamos, de lo que es el Islam. no, Pero bueno, pero muy interesante. pasamos a las preguntas. Pues nada, si hay alguien que tenga alguna pregunta para nuestro invitado Juan Carlos Ramchandani. Eh, buen- Buenas tardes. Solamente nada, agradecerle toda su intervención
Y bueno, que me alegro de que se le ve que se encuentra bastante mejor, que bastante más recuperado que la semana Sí, pasada. sí. Y nada, eso, que muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad que me encuentro mucho mejor. En esta semana exacto, entre medicación y reposo, me he recuperado, ¿no? Y la oración es muy importante, ¿no? Porque cuando uno toma la medicación, pero aparte eh, pide al médico supremo que te cure, ¿no? Porque siempre finalmente es el quien tiene la última palabra, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? Quería decir, preguntar algo. Yo tenía una pregunta, Juan Carlos, si me permites, eh, simplemente por conocer, porque como no somos ignorantes en este respecto, entonces habías dicho que no hay una jerarquía sacerdotal tipo como puede existir en la Iglesia Católica, con la figura del Papa, ¿no? Como la cúspide, sino que hay como, sí que hay órdenes monásticas, órdenes tal, pero como que cada una tiene su estructura y su forma de funcionar, por así decir. Claro, existe una estructura jerárquica, pero de cada escuela, de cada sampradaya, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mis maestros, que es, digamos, una jerarquía, ¿no? Mm, Pero, por ejemplo, los que digan los maestros de sampradaya se puede tener a lo mejor en consideración, pero no son vinculantes. No es, por ejemplo, como la figura del Papa, ¿no? Como cabeza visible de la Iglesia, o los ayatolás, por ejemplo, lo de los Shías, ¿no? Por ejemplo, en ese aspecto de un poco existe la figura, por ejemplo, del puróhita, que sería yo, que es el sacerdote que administra los ritos de paso. Puede ser una boda, un funeral, la imposición de un nombre, etcétera. Luego hay Swami, que es como si fuera un obispo, etcétera. O sea, hay una jerarquía que funciona, pero no hay una figura centralizada. Entonces, eso muchas veces, ¿qué ocurre? Que a la hora de establecer cátedra, digamos, en algún tema en concreto del hinduismo hay diferentes opiniones, ¿no? Si uno, por ejemplo, tema de actualidad, tú dices, por ejemplo, el aborto, o hay sabios que te citan de la escritura y te dicen que el hinduismo es contrario al aborto, y otros te citarán otras versiones que dirán que en caso determinado se puede hacer. No, no sé, eso no hay En- una última palabra, ¿no? Digamos. Existe en la India, te comento, por ejemplo, en los países musulmanes, como igual no hay una clase sacerdotal jerárquica, pero bueno, sí que hay escuelas de jurisprudencia, teológicas, etcétera. Sí que más por influencia, yo creo, occidental a nivel estructural, se han hecho como consejos de derecho islámico, de que recogen como, vamos a decir, sabios oficiales del Estado, que ante lo que has dicho tú, pues el aborto, ¿no? La donación de órganos, ¿qué es lo que plantea el Consejo de Ulemas de Sabios Marroquí? Preguntado tal este asunto, da esta fatua, da esta respuesta. ¿Hay algo parecido a nivel de la India o va más? En la India, por ejemplo, en el aspecto del hinduismo, hay lo que se llaman sabha, que son asambleas. Entonces le llaman, por ejemplo, Sadhu Sammelam Sabha, que decir, hacen como una asamblea con los más sabios, digamos, las grandes cabezas de las diferentes tradiciones, y tratan de dar su opinión, digamos, sobre diferentes temas. Sí que los hay, ¿no? Hubo una en el año 2019 que fue un poco polémica, sobre un tema en concreto, porque dijeron, hubo un consenso de sabios que dijeron que el futuro del hinduismo estaba en Occidente. Como diciendo que al final el hinduismo lo iban a propagar, a expandir más los occidentales que los indios, ¿no? Y eso como que hay cierta gente que no lo encajó. En el aspecto Mm, islámico, en la India está la Jamia Islamia, hay muchas universidades islámicas, y bueno, ahí hay una figura muy importante del Aga Ham, que es el cabeza espiritual de los ismaelíes, y de los mm, drusos, que bueno, son divisiones del sí. Islam, a lo que es lo que yo puedo entender, ¿no? Que Mm, también hacen grandes obras benefactoras y bueno, tratan de preservar la cultura y demás, ¿no? Pero es mm. algo que está muy integrado Fíjate en un, la un sociedad. dato curioso.
esto no es un dato curioso, fíjate, aquí hay un gran sheikh marroquí del siglo pasado que hizo una fatua de si se podía realizar la oración del viernes en casa siguiendo la radio. Ajá, Y él hizo esa fatua en base a una cuestión que le llegó de la India, porque decía, claro, porque lo que comentas tú, no es que hay 100.000, 500.000, no, ahí estamos hablando de millones y millones de personas. Entonces hablaba que había zonas de la India, que claro, aquí lo llamamos un pueblo, allí son 3 millones de personas en un pueblo pequeño. Y claro, decía que a veces había pueblos de la India, que hay 3 millones de musulmanes, que a lo mejor daba la casualidad que había momentos en que no había imán que pudiese dirigir la oración del viernes. Y claro. entonces de ahí se plantea esa cuestión, él le llega y hace como un escrito que dice que, según él, bueno, es un trabajo que le hizo él, de que se podía hacer el salat, la oración del Jumu'ah, en la casa siguiendo la radio, porque decía, claro, es que si pudiésemos poner altavoces, que la gente, aunque está en la mezquita, oye un imam a distancia, porque no sé, no hay otra posibilidad de que haya alguien. Y este hombre se llamaba Ahmed Ibn Siddiq, que es un gran sabio de renombre del siglo pasado, pero me ha venido esto porque le viene ese planteamiento de la India. Es decir, mezquitas de pueblos pequeños de 5 millones Claro, que no claro. hay, puede que no te hayan. Sí, sí. Bueno, de hecho, mezquitas y los templos de la India utilizan hoy en día la amplificación, ¿no? Pero sí que claro, es que cuando hablamos de la India estamos hablando de unas 1.400 millones, o sea, todo el continente europeo tiene 350 millones, ¿no? Y imagínate, creo que hay un estado de la India, en Uttar Pradesh, el norte de la India, que solo ese estado tiene 200 millones. Sí, sí, Eh, sí, sí. entonces, claro, muchas veces se tiene que, digamos, yo siempre digo, ¿no? La importancia del mensaje religioso, adaptarlo al tiempo, lugar Mm, y circunstancias, ¿no? Yo, por ejemplo, un islam muy interesante para mí, por su idiosincrasia, es el de Indonesia, ¿no? Porque Indonesia ha sabido respetar y adaptar su cultura antigua, que era una influencia hindú y budista, y digamos, adaptarla a la realidad islámica, ¿no? Yo me acuerdo que tú miras un billete de Indonesia, ¿no? Un país islámico, y aparece una imagen de Ganesha. Ganesha es esta divinidad del hinduismo que tiene cabeza de elefante, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez, estando en Indonesia, pregunté, ¿no? Digo, "Vamos, es un país musulmán, como en el billete permití una imagen". Entonces él me dijo, nosotros somos de religión islámica, pero nuestra cultura, nuestros antepasados, digamos, que sean de muchas generaciones, vienen de la India. Entonces no hemos querido olvidarlo, lo queremos seguir integrando, ¿no? sí, Y sí, sí. bueno, creo Bueno, que yo pienso que sí, ¿no? Que finalmente las religiones mm, se deben de adaptar a las circunstancias de cada país, ¿no? Sin perder su esencia, su identidad, por ejemplo. No sé, yo no sé, pregunto desde mi desconocimiento si, por ejemplo, si un musulmán va a la mezquita y en vez de llevar una candora va con unos vaqueros, ¿está bien, aceptado, está rezando bien o está rezando mal? claro, esos son temas, por ejemplo, que a veces se dan, que hay gente que relaciona cierta vestimenta geográfica al hecho religioso. Entonces, por ejemplo, decía, si no, es como que si no voy con una chilaba o tal, es como que voy menos musulmán. Ajá, Y claro, eso es otra. Eso va cambiando sobre todo con gente en países autóctonos musulmanes, va cambiando porque, claro, la vida va progresando y la gente viste de otras maneras. Pero fíjate, hay un hecho curioso que es que yo me he dado cuenta, yo creo que cuando te lo cuente vas a decir, ah, pues ahora que lo dices, caigo. Que mucha gente, tipo imames, incluso occidentales, que cuando van a hablar del Islam se ponen un gorrito en la cabeza. ajá, sí, lo he visto, ¿verdad? Sí. Pero eso no tiene base islámica ninguna. Ajá, No tiene base islámica como al tipo de la equipa judía que representa que tienes a tu creador. No, no existe en el Islam. Es como una forma de
mantener todavía que aquel que va a hablar del Islam pues tiene que llevar una serie de, un atuendo que hoy se ha quedado reducido a un gorrito en la cabeza, Eso pero es, que no tiene base claro. religiosa. Yo, por ejemplo, los hábitos, las ropas propias del hinduismo me las pongo cuando voy a oficiar una ceremonia o si voy a representar el hinduismo en un foro, ya sea Mm, interreligioso o un foro donde yo voy como representante del hindú, pues a veces tengo que externalizar claro, ciertas cosas, ¿no? Pero en el claro, día a día uno se viste porque yo pienso que no, que eh, la, la persona, pues, creo que debe de estar más su identidad religiosa, eh, no debe de ser necesariamente manifestada. Otra cosa, si lo quiere hacer, se siente cómodo. Es ya, como el cabello, ¿no? Por ejemplo, en el ya. hinduismo nosotros llevamos, ahí no me vaya a poder ver, pero nosotros llevamos un mechón de pelo, los sacerdotes, se llama shika, que nos Mm, identifica como sacerdote y como hindúes, y el pelo siempre se ha utilizado como un método de identificación religiosa. Por ejemplo, los musulmanes con la barba, los judíos ortodoxos se dejan los bucles de pelo, los budistas se afeitan la cabeza por completo, porque como no creen en nada, se afeitan la cabeza por completo. No creen en nada, me refiero a un dios personalizado. Nosotros llamamos la shika, como tú decías, como la kipá te recuerda que tiene un dios encima. La, mm, la, la chica, el mechón de pelo te recuerda que está un dios personal ahí, ¿no? mm, Entonces, bueno, pues ahí está esa identificación. Los cristianos, antiguamente los sacerdotes hacían la tonsura, que era la coronilla, mm, la famosa coronilla. Entonces, bueno, son símbolos que están ahí y que yo pienso que, bueno, pues el que quiera adoptarlo está bien y el que no quiera, pues no está bien, ¿no? Eso yo mm, creo que ambas son respetables, ambas formas, ¿no? Yo pienso que lo importante cuando una persona va a un templo, a una mezquita, una iglesia, creo que lo importante es la pureza externa, de que vaya limpio, lleve la ropa que lleve y que vaya con una actitud espiritual y de que va a comunicarse con Dios, ¿no? O sea, más allá del aspecto externo, ¿no? De la ropa. mm. Eso es. Pues, querido Juan Carlos, te damos las gracias nuevamente. Ha sido un placer tenerte estas 2 semanas instruyéndonos en el hinduismo para conocer más. Y nada más, te deseamos lo mejor y nada, y que sigas haciendo ese trabajo que estás haciendo, que es importante a nivel no solo por tu parte de transmisión de tu tradición religiosa, sino buscando al final esos puentes que la verdad cuando viramos el mundo en el que las dinámicas en las que nos meten, hay solo con mantener, como decía un amigo mío, que no prenda fuego, la casa ya es un gran trabajo. Claro. Sí, exactamente. Bueno, pues lo mismo, agradeceros a vosotros. Para mí un placer, un honor poder participar. Que ojalá, bueno, pues lo que yo aporte os ayude a enriqueceros espiritualmente. Yo siempre que escucho de temas espirituales, trascendentales, sea de la tradición que sea, me nutren como persona y, y veo cómo Dios, la divinidad, se manifiesta, ¿no? En innumerables formas y ha creado diferentes caminos para que nosotros, sus hijos, nos podamos acercar más a Él y regresar a Él y que reconociendo siempre nuestra diferencia, porque hay cosas que no van a cambiar y creo que hay que tener pretensiones de cambiarlas, busquemos los puntos en común para mejorar la sociedad, para mejorar el ser humano y para mejorar nuestro entorno, la madre. Pues nada, muchas gracias, como dije antes, Shukran, Brikelov y Un gran Om Shanti. saludo. Salam. Muchas Un gracias a ti. saludo. Un saludo. Que vaya todo bien. Hasta la próxima, Juan Carlos. Hasta la próxima, gracias. Salam alaikum. Hasta luego. Hasta luego.